Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización en Fisioterapia y Rehabilitación en Pequeños Animales. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Fisioterapia y Rehabilitación en Pequeños Animales. La doctora a cargo el día de hoy es la doctora Jessica Rosales desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Jessica. Le doy pase a su ponencia. Hola, buenas noches. Voy a empezar a compartir la pantalla. Mm, Bien, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es lo de fisioterapia y rehabilitación en pequeños animales. Mm, Como agenda, pues vamos a tener lo que es la importancia de la rehabilitación en pequeños animales, la biomecánica y movimiento en pequeños animales, la elaboración de un plan de tratamiento basado en la evaluación, las técnicas de fisioterapia y rehabilitación y un video de más como de tipo aclaración de dudas. Y les comentaba que al final vamos a tener un video y la aclaración de las dudas. Bueno, la importancia de la rehabilitación en pequeños animales radica en el bienestar animal. Y para eso nosotros tenemos que saber qué es la fisioterapia veterinaria, la cual es una disciplina que se va a enfocar en reforzar y mantener en la forma física de los animales para prevenir las lesiones y en caso de que ellos ya tengan algún tipo de lesión, poder restaurar. Si no podemos restaurar, quitar el dolor para ayudar a sus movimientos, como ya lo hemos comentado, al menos que puedan hacer los movimientos de traslación básicos, ir al baño, ir a comer, poder moverse para que no se ocasionen algunos tipos de daños como las llagas. Y esto obviamente va a contribuir a mejorar el bienestar físico y mental del animal. Hay que tomar en cuenta que nosotros en fisioterapia vamos a tener que hablar del estado físico, pero también vamos muy ligados con el estado mental. Esta parte no la podemos dejar de lado, ya que nos ocupa pensar en el bienestar general de cada uno de nuestros pacientes. Desde que nosotros estamos reconociendo a nuestro paciente como un ser sintiente, en este momento en que nosotros lo hicimos como ser sintiente, estamos conscientes como fisioterapeuta que ellos sienten dolor, que ellos desarrollan algunos tipos de ansiedad, que tienen sufrimiento físico y sobre todo el sufrimiento mental. Esto nos va a hacer más sentido cuando veamos las técnicas de fisioterapia. ¿Por qué? Porque lo que menos nosotros queremos lograr en los pacientes es que ellos tengan la ansiedad a la hora de realizar algún tipo de masaje o algún tipo de manejo. Entonces, siempre vamos a ir muy ligados con la parte del bienestar. Dentro de los beneficios, vamos a ver que nos va a reducir el dolor e inflamación, nos va a prevenir la atrofia muscular, va a potenciar la coordinación y el equilibrio y sobre todo nos va a estimular la psicomotricidad. Vamos muy de la mano con el desarrollo neurológico también de nuestros pacientes y con esta parte del desarrollo neurológico también con el comportamiento. Entonces, vamos a pasar a la parte de la biomecánica y los movimientos en pequeños animales. Para medir la biomecánica, yo me tengo que basar en la anatomía topográfica, sobre todo en mis planos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la simetría que hay en los movimientos de mis pacientes. Entonces, vamos a estudiar el movimiento del cuerpo del animal
Y estos van a ser en cuadripedestación, en sedentación y decúbito. Vamos a volver a repasar la parte de las posturas. Me comentan aquí que siente que va un poquito voy un poquito rápido, entonces me voy a ir un poquito más lento. Vamos a ver la parte de la postura, en donde la postura nos va a dar la parte del tono muscular y vamos a estudiar todas las afecciones que tienen relación con las posturas. Vuelvo a mencionar, las posturas van a ser en cuadripedestación, van a ser sedantes o al momento de sentarse y decúbito. A partir de esto, pues nosotros vamos a hacer los análisis, como se los decía, ¿no? Vamos a ver los planos y basados en esos planos vamos a tomar las decisiones de qué articulación es la que estaría dañada o qué músculo estaría dañado, qué parte nosotros necesitamos, pues ahora sí que priorizar para atender a nuestro paciente. También otra de las cosas que tenemos que evaluar es la importancia de los músculos y dentro de esto tenemos que conocer cada función de nuestro sistema muscular. El esfuerzo va a tener que aumentar con base a la sustentación muscular y mientras más vaya a reposo, tiene que ser cada vez menor el esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mi paciente, conforme se vaya levantando, porque tenemos pacientes que obviamente no pueden entrar a cuadripedestación de inmediato por algún tipo de lesión, conforme nosotros tratemos de levantarlo o influyamos con nuestra fisioterapia, vamos a hacer que trabaje más la parte muscular. A eso es a lo que se refiere. Dentro de eso también vamos a tener la parte del mantenimiento, en donde nosotros vamos a requerir que el músculo genere fuerza contrayéndose isométricamente. La misma atención que voy a dar de un lado, la voy a dar también del otro si es necesario. Entonces, vamos a tener las alteraciones posturales que ya las conocemos, en donde vamos a encontrar lesiones en lo que son los miembros anteriores, los miembros posteriores, perdón, la parte de la columna, el cuello también podemos encontrar. Y unas de estas lesiones pueden ser lo que son las artrosis, las discopatías, las claudicaciones y las alteraciones neurológicas. Ahora, para la elaboración de un plan de tratamiento, lo vamos a ir viendo alrededor del diplomado. Y lo primero que nosotros tenemos que pensar es en nuestro examen físico general. De cajón es lo primero que yo tengo que aplicar con mis pacientes. Aquí va a ser muy importante priorizar la escala del dolor. Posterior a eso, voy a tener que hacer un examen completo de mi sistema muscular o de mi sistema musculoesquelético, en donde voy a ver la gama de movimientos PROM. En la siguiente clase lo vamos a ver más a fondo, lo que son los movimientos PROM. Básicamente son las flexiones y extensiones, pero también voy a tener que hacer mediciones de la masa muscular. Estas mediciones me van a servir para establecer en dónde estoy y a dónde quiero llegar con ese paciente. Y junto con eso, establecer mis metas. Otro de los exámenes que voy a tener que realizar sería mi examen neurológico, sobre todo mi Glasgow modificado. Y esto va a verse más reflejado y va a recobrar más importancia en los pacientes que han sufrido algún daño neurológico, sobre todo en la parte del cerebro. Y por eso es que yo tengo que evaluar mis 13 pares craneales. Otra de las cosas es que a raíz de esto yo voy a poder elegir las técnicas. ¿Por qué? Porque no voy a ocupar toda mi gama de técnicas en un paciente. Yo tengo que hacer un plan y tengo que estar consciente de que mi plan tiene que habituarse a los ejercicios que requiere mi animalito. Dentro de la historia clínica, al iniciar, pues vamos a tener que hacerlo de rutina, establecer en qué especie le estoy dando, cuál es la raza, cuál es el fin zootécnico, que es muy importante. No va a ser, ahora sí que no va a ser el mismo tipo de recuperación que yo daría en un perro que debería de ser para guardia y custodia,
que en un perro que solamente lo quiero para que se traslade a comer, que esté dentro de casa, que tenga una protección completamente diferente. Entonces, también mi fin zootécnico me va a marcar otros de los ejercicios que yo tengo que realizar con estos pacientes. Otra de las cosas que voy a evaluar es el temperamento. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a tener que trabajar o a favor o en contra del temperamento que tenga mi perro. Y el temperamento también puede ser o llegar a ser algún tipo de limitante al final cuando yo dé mi terapia. ¿Por qué? Porque si del principio el perro tiene un carácter más fuerte que el mío y yo soy más tolerante, el perro pues puede prestar o puede interpretar estas situaciones como una forma de, pues vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Una forma en la que él no va a responder de la manera que yo quiero. ¿Por qué? Porque a lo mejor él lo ve más como la parte del jugueteo que una parte de trabajo. También vamos a prestar mucha atención en el hogar en el que se desarrolla y las características que puede llegar a tener en el hogar, sobre todo las que nos van a influir. Dentro de esto vamos a ver en dónde duerme, qué tipo de hogar, si llega a tener algún tipo de casa, qué tipo de hogar tiene, si es lavable, si no es lavable, si se acondiciona a la situación que tiene mi paciente y si podemos hacer modificaciones para lograr el bienestar de este paciente. ¿A qué me refiero con la parte del hogar? A que vamos muchas veces a mandar las terapias para casa. Y por eso es que nosotros debemos de establecer con qué contamos en la clínica y con qué contamos en el hogar del paciente. Algunas otras cosas que vamos a tener que evaluar al momento de hacer nuestra historia clínica serían algunas generalidades, por ejemplo, si el perro va a tener la atención de los tutores al 100% o si vamos a tener solamente algunos horarios en donde ellos puedan intervenir. El historial de las enfermedades, sobre todo para evitar sobreesfuerzos en nuestros pacientes o algún daño colateral, los fármacos que han recibido en los últimos 6 meses al menos, y si vienen de algún tipo de cirugía, pues los fármacos que siguen tomando. Las vacunas y desparasitaciones van a ser importantes. ¿Por qué? Porque son pacientes que vamos a estar citando a la clínica diaria y que en algún momento, pues sí podría haber algún tipo de enfermedad que se pueda contagiar dentro de la clínica. Entonces sería muy importante que pues tenga su calendario preventivo al día. Y si viene referenciado, saber cuál es la razón por la cual no la están remitiendo a nuestra clínica y todos los estudios, contar con todos los estudios que requiere para que nosotros tengamos nuestra base de datos de información sobre ese paciente. Dentro del examen físico, pues ya sabemos que tenemos que evaluar nuestro estado mental, el peso, la función corporal, el porcentaje de deshidratación, revisar las membranas mucosas, tiempo de llenado capilar, reflejo de glutorio, reflejo de oxígeno y bueno, en fin, nuestras 16 constantes. Pero esto nosotros lo tenemos que hacer cada una de las sesiones de manera muy rápida y muy general, pero hay que detenernos en algunas. Por ejemplo, en la parte de la auscultación de campos pulmonares, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca y nuestra temperatura, que van a ser los que nos van a dar los signos de alerta y basados en ellos vamos a poder decir, no, esta vez no podemos dar la fisioterapia. ¿Por qué? Porque a lo mejor trae una infección que yo necesito tratar antes de empezar a dar la fisioterapia. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria? Bien, primero, entonces vamos a establecer, me gustaría que de manera muy general me escriban ahí por el chat si a qué rama de la medicina pertenecen, si solamente se dedican a fisioterapia, si son médicos veterinarios, antes de seguir con esta ponencia, para ver hasta dónde vamos a aterrizar las ideas. Ahí sí me pueden escribir a grosso modo a qué se dedican. Mm, ¿Los leo?
Fisioterapia en humanos y ahorita estoy en el mundo de la educación canina, médico veterinario, muchas gracias. Bueno, en general nosotros como médicos veterinarios, pues lo que usamos es nuestro estetoscopio para revisar la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes. Y sabemos que nuestra frecuencia cardíaca en los pacientes, aparte de que va a tener variabilidades por el lugar en donde nos encontremos, también va a tener la variabilidad entre las razas. Entonces, podemos hacer aceptable una frecuencia cardíaca de 90 en perros que son muy grandes, en reposo, obviamente, y que podemos llegar a encontrar a nuestros chihuahuitas, a nuestros chihuahueños que van a tener y observan una temperatura mucho más alta y que a veces pueden llegar hasta 200 latidos por minuto. Básicamente nuestra frecuencia cardíaca van a ser los latidos que nos den en un minuto. Y lo que yo les recomendaría ahí, pues obviamente apegarnos a la parte de la literatura, y la literatura nos va a dar obviamente hasta por raza, cuál es la frecuencia cardíaca. Ojo también, ¿por qué? Porque me va a variar según la latitud, igual que el tiempo de llenado capilar. Para nosotros en México lo normal son 2 segundos, en Estados Unidos debería de ser de 1 segundo. ¿Por qué nos va a variar esto? Obviamente por la latitud. Eso es lo que nos va a hacer la variación. Entonces, aquí, primero la frecuencia cardíaca, eso, nuestro estetoscopio, y bueno, nos lo va a marcar los latidos por minuto. Y nuestra frecuencia respiratoria, el número de elevaciones torácicas que nosotros tenemos, igual en un minuto, esa es la que nos va a marcar. Lo normal podría irse de 8 a 30 respiraciones por minuto. Eso puede ser lo normal. Y también van a haber variaciones entre las razas. Nuestra temperatura también va a tener una variabilidad. Esto va a tener más la variabilidad entre si son cachorros o si son adultos y podemos encontrar una temperatura media de 38.5 a 39.1. Esa sería nuestra variabilidad. ¿Cómo medimos la temperatura? Pues es la temperatura en el ano. Metemos el termómetro y de esa manera lo vamos a revisar. A los que no son veterinarios, voy a leer un poquito los comentarios. Fisioterapia en humanos, los que no son veterinarios deben pedir que lleguen con una orden de fisioterapia, con una consulta previa, para saber que todo está bien. Médico veterinario, medicina alternativa. Muy bien. Sí, en teoría, los que no son médicos veterinarios, recordar, y por eso hacemos hincapié en la parte de atrás, en donde les decía la referencia. Junto con nuestra hoja de referencia va a venir los datos de nuestros pacientes y las constantes que están revisando. Pero ojo, a la hora de hacer la fisioterapia, nosotros debemos de revisar al menos frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura del paciente. Esas son las tres que yo les recomendaría que tomen. ¿Por qué? Porque volvemos a decirlo, por el bienestar de nuestros pacientes, si ellos presentan una temperatura elevada, no lo puedo meter a fisioterapia, necesito derivarlo para que revisen por qué está teniendo una temperatura elevada. Si mi perrito tiene un problema cardíaco, no lo puedo meter a fisioterapia, necesito revisar si ese problema cardíaco no afecta a la parte que está haciendo el trabajo. Si yo le meto un esfuerzo, asegurarme que ese paciente no puede sufrir un paro cardíaco, un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque basados en ellos yo voy a saber qué ejercicio debo de poner o la resistencia a cada uno de los ejercicios. Tomar ahora sí que mis tiempos, estimaciones de tiempo que van a ser muy importantes. ¿Cuánto tiempo lo voy a meter? ¿1 hora de sesión? ¿Media hora de sesión? ¿15 minutos de sesión? Por eso es que va a ser importante que nosotros revisemos al menos estas tres constantes. Ahora, dentro de mi examen también, lo que yo tengo que evaluar es mi piel. Si mi piel tiene algún tipo de lesión, tengo que derivarlo al médico veterinario. Si tengo una lesión que presenta rubor, calor
pérdida de la función, obviamente está edematizado, que tiene dolor, que presenta dolor, obviamente también lo tengo que derivar con mi médico veterinario. Y en caso de que nosotros seamos los médicos veterinarios, lo que tenemos que hacer es evaluar por qué está teniendo signos de inflamación. Ahora, ¿en dónde también nos recobra algún tipo de importancia y relevancia? En que pueden haber infecciones al momento de que yo estoy tratando a un paciente que pudiera llegar a tener algún tipo de hongo, algún tipo de ectoparásito, me va a hacer una contaminación. Y si bien yo tengo que desinfectar mi equipo cada que pasa entre paciente y paciente, pues hay que evitar también este tipo de contaminaciones cruzadas entre pacientes. Hay que confiar en que yo limpio muy bien mi equipo, pero también hay que estar conscientes de que no lo voy a usar en un perrito que esté enfermo, que necesito primero tratar esa enfermedad. Otra de las evaluaciones que vamos a tener que hacer sí o sí es nuestra evaluación del dolor, en donde vamos a tenerlo en perros por las vocalizaciones, lo vamos a tener por el comportamiento de mi paciente, por la postración o si se está inquieto, si se moviliza demasiado, si nosotros tocamos el lugar de la herida o sin que toquemos el lugar de la herida, él está inquieto, se está lamiendo. Por la palpación, si yo lo estoy tocando, él ya está irritado, si me está empezando a gruñir. Si él tiene movilidad en el área o no presenta algún tipo de movilidad, también le voy a dar un porcentaje y al final voy a interpretar. Hay diferentes escalas del dolor. Yo aquí lo que les recomiendo es que se apeguen a una que para nosotros sea fácil manejar y recordar. Y si no la recuerdo, pues al menos tener una notita, un blog de notas en donde yo pueda evaluar estas escalas del dolor y sacarlo de una manera muy rápida. En los gatos va a ser algo complicado que nos lleguen pacientes gatos, ¿por qué? Porque al menos para llevarlos a consulta es algo complicado. Ellos desde que llegan a nuestra consulta ya se quieren ir y muchas veces manejarlos en una consulta de rehabilitación va a ser incómodo para el gato y si salimos bien librados, lo que nos vamos a llevar mínimo es un arañazo. Pero hay que tomar en cuenta que si nos llega a tener o nos llega a la clínica un paciente que es gatito, es lo primero que tenemos que ver como prioridad a ese gato. ¿Por qué? Porque se nos va a empezar a estresar desde que él llega. Y el estrés obviamente va a hacer que no ponga atención, que no quiera trabajar, que esté más preocupado el gatito en ver si hay algún tipo de factor que haga que él huya, que tenga el reflejo de huida. Y obviamente eso nos va a entorpecer nuestro tratamiento. Dentro de eso, pues vamos a ver el básico, ¿no? De la escala del dolor. Si nosotros tenemos un dolor ausente, el gatito va a estar receptivo, va a estar buscando. Si nosotros tenemos un dolor moderado, podemos ver aquí los ojitos que ya empiezan a cerrarse. Y cuando tenemos un dolor intenso, por lo general el gato va a tener sus ojos completamente cerrados y los va a llegar a apretar. Así es como podemos, de una manera muy rápida, determinar el dolor. A nuestro examen ortopédico, nosotros nos vamos a fijar en las situaciones posturales, que vamos a hacerlo en estancia y en dinamia. Vamos a hablar un poquito más de ellos en la siguiente diapositiva. También vamos a ver las claudicaciones y los grados de claudicaciones. Si nos está levantando la pata, cómo nos está levantando la pata, si esa pata presenta dolor y de esa manera nosotros vamos a evaluar y recordemos que tenemos 4 grados de claudicación. Si a la palpación y a la manipulación él refleja algún tipo de dolor o simplemente no le molesta, también vamos a hacer nuestros movimientos de cajón, nuestra prueba de Ortolane y de Barden. Si se llega a requerir y si no somos médicos veterinarios, mandarlo con nuestro médico veterinario para que nos establezca las puntuaciones. En dinamia y al paso, ¿qué tengo que revisar? Pues primero el apoyo, si se apoya en 2, si se apoya en 3 patas o si realmente se está apoyando en los 4 miembros. Al trote, si tiene un breve instinto de suspensión, ¿qué quiere decir esto? Si de repente empieza con algún tipo de cojera o en caso de que su miembro sea inmóvil, que él trate de apoyarlo. Ahí ves a lo que nos referimos con el instinto de suspensión.
Si el apoyo va a ser alternado en los dos miembros laterales, que camine con las dos patas izquierdas y con las dos patas derechas al mismo tiempo, esto también nos va a hablar de que hay algún tipo de alteración. Después vamos a ver la forma de evaluar. Y la forma de evaluar primero va a ser por mi gama de movimiento PROM, que son mis movimientos de flexión y extensión, con ayuda de un instrumento que se llama goniómetro. Este instrumento yo lo voy a utilizar para ver los ángulos en las articulaciones móviles. Estos ángulos me van a dar mis medidas y estas medidas lo que me van a hacer es darme un diagnóstico de si realmente estamos avanzando en la fisioterapia o nos estamos reteniendo. Y al final de todo, esto nos va a ayudar y nos va a apoyar como prueba para explicarle al tutor si necesitamos más sesiones de terapia o si de plano la terapia no está funcionando. Ahora, la goniometría sirve como una manera objetiva de medir el rango, discúlpenme ahí por rango, el rango del movimiento articular. Nos va a ayudar a dar la información del arco de movimiento, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos va a ayudar a la toma de decisiones o, en su caso, modificar los tratamientos. Vamos a tener los resultados para documentar el progreso, que después de todo eso es lo que quieren los tutores, saber si en verdad ha habido un progreso o no y determinar la presencia de disfunción de alguna articulación o del miembro. Con esto vamos a generar un diagnóstico biomecánico. Dentro de eso vamos a tener consideraciones. Primero, que vamos a ocupar a dos personas para poder establecer una buena medida, que vamos a tener que comprar un ionómetro según el tamaño. ¿Y en dónde los venden? Pues Mercado Libre, AliExpress o en alguna papelería en donde se dediquen a vender cosas de arquitectura. Ahí también los podemos encontrar. La medición va a tener que ser pasiva y va a tener que ser bilateral. ¿A qué nos referimos con una medición pasiva? A que mi paciente va a tener que estar recostado de cúbito, echadito de lado, como lo conocemos. Entonces va a estar echado de lado y va a ser por los dos, en los dos miembros. Va a variar debido a la masa muscular. No va a ser la misma medida que me tenga que dar en un chihuahueño que la que me va a dar un Rottweiler. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la misma masa muscular ni tampoco del mismo ancho de los huesos. El dolor nos va a limitar el rango del movimiento. Entonces, si yo tengo un paciente que presenta dolor, lo más recomendable sería que a la persona o al tutor le digamos que no lo traiga medicado. Podemos decirle que no lo medique antes de la terapia para evitar algún tipo de dolencia o si nuestra terapia es muy pesada con este paciente, decirlo que lo medique después para que tenga una forma de relajación muscular también y quite el dolor. Aquí ya dependería ahora sí de lo que yo tengo que trabajar con este paciente. También hay que tomar en cuenta que si mi paciente viene de cirugía, el rango de movimientos también se va a ver limitado. ¿Por qué? Porque mi piel duele, porque mi piel, al momento de haber hecho la cirugía, está pasando por un proceso de cicatrización que me está limitando mi rango de movimientos. En cuanto a los movimientos que yo tengo que revisar, con mi ionómetro sería el hombro, el codo y la cadera. Dentro del hombro vamos a ver que nuestro brazo proximal del goniómetro lo vamos a colocar sobre la espina de la escápula y mi brazo distal va a ser sobre el eje longitudinal del húmero. En el codo, para sacar la medida, vamos a ver que mi brazo proximal del ionómetro tiene que estar sobre la inserción del músculo infraespinoso y el epicóndilo lateral del húmero. Voy a trazar en mi mente una línea imaginaria que me lleve al brazo distal, que debe de estar posicionado sobre el eje longitudinal del antebrazo. En la cadera, yo voy a pasar por mi brazo proximal del goniómetro, paralelo y distal a la línea que une la tuberosidad sacra con la isquiática.
Y mi brazo distal tiene que estar sobre la línea del tercer trocánter del fémur, con el epicóndilo lateral. En la rodilla vamos a tomar la medida de la angulación que forma entre el eje longitudinal del fémur y el eje longitudinal de la tibia. En el tarso vamos a tomar el ángulo formado entre el eje longitudinal del metatarso tercero y del cuarto y el eje longitudinal de la tibia. Básicamente es, pues obviamente volver a leer mi parte de anatomía. Para los que no son médicos veterinarios, el libro de Popesco viene de manera ilustrativa, ayuda muy bien a nuestras primeras partes de apoyo y ese lo pueden utilizar como literatura para basarse pues ahora sí que traducir todo lo que les acabo de decir. Pero de manera muy rápida nosotros vemos nuestra articulación de la rodilla, por ejemplo, y voy a tocar la parte del huesito del fémur. ¿Por qué? Porque puede ser palpable. Voy a pasar mi angulación y mi segundo brazo, perdón, va a ir hacia la parte de, ay, perdón, de mi tibia. Entonces, así es como nosotros vamos a estar haciendo pues la medición. Dentro de eso, nosotros vamos a hacer la medición para obtener los rangos y los vamos a obtener a la flexión y a la extensión. En mi hombro, yo voy a ver que en mi flexión yo tengo que obtener mis 40 grados, a la extensión vamos a estar hablando de 170 grados. En el codo vamos a tenerlo en flexión a 45, en extensión en 170, en el carpo a 30, en extensión sería en 180, a la cadera sería en 45 en flexión y 165 en extensión, a la rodilla sería de 30 en flexión a extensión en 170. En la articulación del tarso vamos a ver que esa flexión a 40 y en extensión a 175. Y ojo, vamos, otra vez vuelvo a repetir que vamos a obtener variaciones según el músculo, según la raza y según los huesitos, ¿no? La anchura de mis huesitos en cada uno de los pacientes. ¿Podría escribir el nombre del libro, por favor? Está en internet, está en Google y se llama Anatomía Topográfica y el autor es Popesco. Mm, Hay millones de libros que los van a encontrar en internet de manera gratuita de anatomía topográfica de los animales domésticos, así. Así tal cual lo van a encontrar. Por ahí ya se los pasé para que lo puedan revisar. Ahora, dentro de la medición también yo voy a tener que hacer una medición de mi masa muscular, en donde por lo general lo que yo voy a medir es mi miembro anterior y mi miembro posterior. En el miembro anterior, en las patas delanteras, yo lo voy a medir sobre la gran tuberosidad en la parte lateral del húmero y sería en el segundo tercio distal. En el miembro posterior vamos a medirlo en el gran trocánter, en donde está el epicóndilo lateral, en el segundo tercio distal. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a dividir mi patita en tres, una, dos, tres, y a la mitad, o sea, en el segundo tercio, ahí es donde voy a tomar mi medida. De una manera más rápida, de una manera más sencilla sería eso. Habla del goniómetro, me describe sus partes, pues básicamente estamos hablando que es el brazo anterior, el brazo posterior, son dos reglas, básicamente eso es lo que es, son dos reglas con un transportador, no sé si allá también los conocen como transportador, este va a estar al centro y de esa manera es que nos va a dar la angulación. Cuando medimos con el goniómetro, ¿cuánto deberíamos esperar que el ángulo en extensión aumente entre sesiones?
Pues más bien dicho, en esta parte me hacen la pregunta de cuánto deberíamos de ver del ángulo. Ajá, brazo móvil o brazo fijo. Les comentaba, de acá de la parte de lo que nosotros tenemos que ver es llegar a la angulación. ¿Por qué? Porque si nos vamos a dar cuenta de que nuestros pacientes van a llegar de cirugía, nuestra patita, por lo general, lo que vamos a encontrar es que está en extensión y que esa patita ha llevado mucho tiempo con esa extensión. Entonces va a ser difícil flexionarla. Y es por eso que nosotros vamos a usar este artefacto para ver cuánto mide. Si nos mide, por ejemplo, unos 20 en flexión, yo ya sé que lo tengo que trabajar hasta llegarlo a 40, ¿sí? Ese sería mi objetivo y así es como plasmaría yo también mis objetivos medibles. Por ejemplo, hoy en la primera sesión el codo mide 20 y en la segunda sesión mide 25. Claro, sí es básicamente esa es la idea. Se llama brazo móvil, se llama brazo fijo y full cross. Ujú. Pues más dicho, sí, pues yo he escuchado que el goniómetro lo conocen ahora sí que en muchos lados de manera diferente y también le nombran de manera, pues ahora sí que modismos de cada lugar. Ahora sí, vamos a seguir. Dentro de nuestro examen neurológico, nosotros lo que vamos a revisar son nuestros pares craneales. No me voy a detener mucho en esto. ¿Por qué? Porque para dar mi terapia realmente no es importante. Pero si mi perro, mi paciente, tiene un problema neuronal, entonces yo lo voy a derivar al neurólogo. Y ese neurólogo me va a dar mi hoja clínica y dentro de esa hoja clínica y mi hoja de referencia también me va a dar las recomendaciones. Ahora, si yo soy el médico veterinario, yo lo que voy a checar aquí es que yo, obviamente voy a evaluar la parte neuronal de mi paciente y basado en eso voy a proponer la terapia. Me comentan aquí que hay aplicaciones para los teléfonos, no las consiguen en físico. Nada más que ojo aquí con las aplicaciones de los teléfonos porque sí nos pueden dar rangos, diferentes cuando estamos hablando de ángulos. Realmente yo no las he ocupado, voy a empezarlas a usar, pero sí al menos cuando he usado yo ay, se me olvidó cómo se llama, es una gotita de agua que me mide que esté en línea recta algo. Cuando yo he utilizado esas, sí hay un desfase, minúsculo, pero sí llega a haber algún tipo de desfase. Entonces, si nos vamos a ver a las aplicaciones de los teléfonos, nada más tengan en consideración que podría estarnos dando alguna otra medida. Dentro de eso, pues, bueno, seguimos aquí. Vamos a ver el Glasgow veterinario, en donde vamos a ver básicamente qué está haciendo el perro, si está responsivo, si no está responsivo, si se encuentra relajado, si está inquieto, si está agitado y su estado general. Cómo está el perro, si está alegre, si está tranquilo, si está indiferente, si está nervioso. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar nuevamente a establecer la parte de nuestra terapia. En cuanto a las técnicas de fisioterapia, las voy a hablar a grosso modo. En los otros módulos vamos a hablarlas de manera ya más particulares. Vamos a ver que nuestras terapias se van a clasificar en terapias pasivas y en terapias activas. Nuestras terapias pasivas, vamos a ver que tenemos la aplicación del frío-calor superficial, la cinesiterapia pasiva, el estiramiento y tracciones, el masaje, la electroestimulación, los ultrasonidos, la onda corta, los láser y la magnetoterapia. Dentro de las terapias activas vamos a ver la cinesiterapia asistida, la cinesiterapia resistida, cinesiterapia activa y la hidroterapia. De la manera en que la vamos a ver en este curso, las vamos a dividir en lo que es terapia manual y terapia física. La terapia manual es pues, todo lo que hacemos nosotros con las manos, que viene siendo el masaje, el estiramiento y la cinesiterapia pasiva.
Dentro de la terapia física, pues sería lo que ya necesitamos nosotros un agente o un instrumento y podría ser la termoterapia, electroestimulación, el ultrasonido, la magnetoterapia, la terapia y la onda corta. Los masajes. Nuestro objetivo para los masajes va a ser disminuir la tensión muscular, reducir y prevenir el estasis venoso y linfático, movilizar las adhesiones quirúrgicas, regular el tono muscular y vamos a iniciar con esto por lo general las terapias de rehabilitación. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar de manera muy gentil a darle movimientos leves a nuestra articulación. Las técnicas van desde acariciar, pellizcar, friccionar, hacer algunos tipos de masajes circulares, palmoteos. También puede ser un palmoteo con el borde de la mano o con nuestra mano curva y el agitamiento de dedos. Los ejercicios terapéuticos, también vamos a tener los ejercicios pasivos, que sí en la gama del PROM, que vuelvo a recordarles, son ejercicios de flexión-extensión. Nuestros ejercicios asistidos que vendrían siendo el handling, que vienen siendo con los arneses para poder sostener a los perros, los ejercicios de movilización controlada, que viene siendo la tabla de balanceo, los estiramientos musculares con peso, el choque de manos, cuando le decimos al perrito dame la patita, a eso se refiere con el choque de manos, y el ejercicio con la pelota controlada, con las pelotas grandes de fisioterapia. Dentro de los métodos físicos, la electroestimulación, en donde la vamos a ocupar para lesiones ortopédicas y lesiones neurológicas. El ultrasonido, que por medio de sus ondas sonoras va a realizar vibraciones mecánicas y con esto vamos a poder reducir el dolor articular. Los de onda corta, que nos van a dar tratamiento en enfermedades degenerativas de las articulaciones y nos van a dar una producción de efectos analgésicos. La terapia acuática, el cual va a ayudarnos ya que el peso del perrito va a ser menos, va a quitar la tensión en las articulaciones, el agua nos va a ayudar a reducir la inflamación, por ende va a reducir los edemas. Vamos a tener menos resistencia que nuestro paciente en el agua y esto nos va a ayudar a fortalecer los músculos y sobre todo el sistema cardiovascular. También vamos a tener otra terapia que es por medio de la temperatura, sería la termoterapia, en donde vamos a utilizar infinidades de agentes físicos que nos puedan provocar calor o frío. Vamos a poder emplear también equipos como los infrarrojos y con esto lo que vamos a poder obtener es quitar el dolor y el espasmo muscular. Ejemplo de los agentes que podemos utilizar, pues son estas bolsitas de gel, que unas van a brindarme calor y otras van a ser para geles fríos. Y bueno, aquí dentro del video lo que quiero es que captemos cómo podemos realizar una terapia por medio de los refuerzos positivos, que van a ser el mejor amigo y el mejor aliado que vamos a tener a la hora de realizar una fisioterapia. Si nosotros nos la podemos ingeniar haciendo este tipo de ejercicios para que el paciente tenga una mejor aceptabilidad en el tratamiento. Hola, ¿sabías que en un entrenamiento con refuerzo positivo se le da al perro una recompensa para reforzar un determinado comportamiento? Para ello puedes utilizar comida, juguetes como por ejemplo pelotas o mordedores, caricias e incluso tu voz. ¿Sienta? Muy bien. ¿Hacemos? ¿Ven? ¿Sienta? Muy bien. ¿Sienta? Muy bien. Y bueno, ¿por qué hablamos aquí del refuerzo positivo? Porque como lo dijo en una pequeña descripción del video, va a potenciar las conductas que yo quiero que haga mi perro.
y muchas veces me lo voy a tener que ganar a base de premios. ¿Por qué? Porque vamos a notar que nuestros pacientes no van a llegar con una disponibilidad a querer trabajar de inmediato. Entonces, podría ser que yo dentro de la terapia me lleve 2 o 3 sesiones en intentar enseñarle a mi paciente qué es lo que quiero que haga, quedarse quieto en una pelota, caminar este, hacia adelante y hacia atrás con correa, porque también tenemos algunos pacientes que no están acostumbrados a usar la correa. Y a base del refuerzo positivo yo puedo lograr estas situaciones y con eso pues obtener la receptibilidad en mis pacientes para el tratamiento. También tomar en cuenta que mi refuerzo positivo no solamente va a ser darles dulces, porque también voy a tener otros pacientes que se encuentran en estados de obesidad. Entonces, si yo planeo darle dulces o darle galletas, esto va a hacer que su estado, pues obviamente sea se agrave más. Puedo utilizar refuerzos positivos como puede ser la parte de la caricia o simplemente con mi voz y con el tono de voz hacer que el perrito sienta que hizo bien un trabajo. Y pues bueno, de esa manera vamos a convertir el refuerzo positivo en uno de nuestros aliados a la hora de la terapia. Con esto pues estaría yo concluyendo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, con mucho gusto las podemos aclarar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden hacer uso también de la voz. Doctora, ¿con qué frecuencia hace la masoterapia? Yo creo que es la que más utilizo, la que más yo uso. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a preparar ese músculo para realizar un trabajo. Si nosotros nos vamos a esta parte en donde tenemos que calentar un músculo, yo no le puedo decir a este tipo de pacientes que empiecen girando las manos o que empiecen abriendo y cerrando los puños. Yo tengo que hacerlo porque mi perrito nunca lo va a lograr. Si yo le digo, abre y cierra las manos, no lo va a hacer. Aprieta una pelota, él no lo va a hacer. Entonces, lo primero que yo empiezo para ayudar a este músculo a empezar a trabajar, pues es por medio de masajes. Entonces, yo casi los ocupo en cada una de las consultas. ¿Qué dosificación se recomienda para la aplicación de ultrasonido para la inflamación de la rodilla? Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Necesitamos primero, pues, ver lo de la parte de las ondas y los tiempos. Vamos a empezar también a hablar de los tiempos, que los tiempos son muy subjetivos en cada uno de nuestros pacientes. Primero tengo que lograr que mi paciente se adapte a estar en reposo. También vamos a ver que hay pacientes que no les gusta estar acostados o echados, ¿no? Y que hay que saber también cómo ocupar mis utensilios o cómo ocupar mi ultrasonido para no dañar mi mismo ultrasonido cuando esté con un paciente inquieto. Que los tiempos van a ser muy variables también porque van a ser perritos que sí aguanten la terapia completa de 5 minutos y van a haber perros que no van a durar ni siquiera un minuto acostados. Entonces también eso me lo va a determinar cada uno de mis pacientes. Mm, ¿Es funcional un láser portátil para tratar al paciente? Sí, sí es funcional. Nada más que recordemos aquí que cuando vamos a aplicar este tipo de técnicas o este tipo de métodos, mi paciente tiene que hacer contacto mi láser con mi piel. De otra manera, solamente lo estoy dando en el pelo. Y lo que también tenemos que hablar con nuestros tutores es que muy posiblemente se tenga que depilar el área para que ellos estén conscientes de la parte del pelaje. Lo tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque de otra manera nada más lo estoy haciendo sobre el pelo. ¿Cómo saber si mis terapias son efectivas? ¿Debo de ver alguna respuesta en la primera sesión?
o debo esperar en las próximas sesiones o cómo es su desarrollo en casa. No vamos a ver avances desde la primera sesión. Habrá casos en donde sí, habrá casos en donde no. Hay que tener mucha paciencia. La fisioterapia, de hecho, se trata más de la parte de la paciencia. Explicarles a los tutores que no son tratamientos cortos, que a veces nos podemos llevar hasta 6 meses o un año en las terapias. No vamos a ver un cambio muy rápido. Ahora, ¿cómo saber si son efectivas? Pues haciendo mis mediciones, mi medición de masa muscular. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ver perritos que tienen atrofia muscular. Y si yo estoy recuperando por medio de estos estímulos el músculo, este músculo va a empezar a crecer. Y ojo, no solamente estos estímulos me tienen que fortalecer, también yo tengo que preguntar la parte de la alimentación porque una buena alimentación también me va a generar un buen músculo y voy a tener una mejor respuesta con el trabajo. El manejo de la fisioterapia en felinos es más estricto que en los caninos en el sentido de manejo. En el sentido de manejo, yo, por ejemplo, para manejar un gato en consulta general, primero tengo que cerrar todas las puertas, porque si no se me escapa el gato. Desde ahí. Segundo, ya hay consultorios veterinarios específicos para tratamiento y diagnóstico de los gatos. Sí deben de tener otras modificaciones, sí deben de tener una modificación. ¿Por qué? Porque a los gatos, yo siempre les digo, ¿qué necesito que haga un gato? Que salte por su supervivencia, por su instinto y por las situaciones. Recordemos que el gato es víctima y victimario, ¿no? Es presa y depredador. Entonces, yo para la supervivencia del gato lo que necesito estimular es que ellos salten. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues con ejercicios de salto, pero los gatos sí llegan a ser un poquito más renuentes a hacer lo que yo quiero que haga. ¿Qué les pongo yo? Al menos yo, de una manera muy creativa. ¿Por qué? Porque fisioterapia también va muy de la mano con la creatividad. No tengo una receta secreta para que un animalito haga lo que yo quiero. Que si tengo ejercicios y si yo conozco la profundidad de mis ejercicios y lo que cada uno me ayuda a motivar y a tener en motilidad, también voy a poder hacer adaptaciones creativas. Con los gatos yo lo que hago es que por medio del rascado a diferentes alturas en la consulta, puedo llegar a lograr que ellos salten, ponerles sus rascaderos a diferentes distancias. De esa manera podemos estimular en los gatos, pero sí, sí son un poquito más difíciles en cuanto al manejo. Claro que sí. Es más fácil apoyar a un perro que realmente que el gatito nos termine haciendo lo que nosotros queremos. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? Doctora, para aplicar la fisioterapia en nuestras veterinarias, ¿con cuántas salas de atención clínica se puede iniciar? ¿Y cómo dividir las salas ocupando el espacio para hacer la mayoría de estas técnicas que hemos aprendido? Pues bueno, depende de qué paciente estoy tratando, si es un perro o si es un gato. Eso sería lo primero que yo debería de evaluar. ¿Por qué? Porque al perro yo lo puedo trasladar a algún tipo de parque. Entonces, a lo mejor no utilizo realmente un lugar dentro de mi clínica, pero sí puedo utilizar un lugar externo. Recordemos también que en las clínicas algo que nos va a entorpecer el trabajo es que tenemos pisos en donde se puede resbalar nuestro paciente. Si nosotros ya vamos a condicionar un área, pues con un consultorio también depende mucho de la afluencia de pacientes que nosotros tengamos, pero con un consultorio que tengan las colchonetas o que tengan los colchones de FOMI, con eso sería más que suficiente en algún punto. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros pacientes se muevan en tierra, en piedra, en loseta,
sería lo mejor en hojas, también en hojas. ¿Por qué? Porque estamos estimulando lo que es el sistema nervioso, estamos estimulando la parte muscular y la parte ósea. Entonces, nos da una estimulación un poquito más completa. Al menos yo lo hago de esa manera. Prefiero hacerlo en parques y fuera del consultorio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Respecto al valor de las consultas, según tu opinión, ¿cuál sería el valor más adecuado para cobrar en las consultas? Vuelvo a comentarles aquí que cada uno de nosotros decidimos el valor de nuestra consulta. Ahora, yo pues llevé también un poquito de estudios en lo que es finanzas y hay diferentes técnicas de establecer los valores de una consulta. La primera es por porcentaje de ganancia, cuánto quiero ganar yo en esa y aumentar el porcentaje de ganancia. ¿Basado en qué? En los insumos que estoy teniendo, en los insumos y en los consumos. Ahora, también hay otra basado solamente en los consumos y subir el porcentaje, el margen de ganancia o empatarme con algunos otros médicos veterinarios que ofrezcan el mismo servicio, también podría ser. En cuanto a las consultas, tomen en cuenta el tiempo que se duran entre consultas. No son consultas cortas de 15, 10 minutos, no, son consultas más bien un poquito largas y también eso es lo que deben de considerar a la hora de poner un precio. Pero en sí los precios ahora sí que son muy variables, o sea, depende hasta del sitio en donde yo tengo mi clínica, de ahí también puede depender. Acá en México, como que ahora sí que más bajita la mano, lo que más bajo que he escuchado que cobran por ese tipo de terapias, que también digo, vuelvo a repetir, depende mucho de la infraestructura que nosotros estemos ocupando, sería como unos 500 pesos acá en México. ¿Qué opina de la acupuntura y de las terapias alternativas, que no tienen mucho basamiento científico, sino más holístico? Yo he visto técnicas de acupuntura que son muy buenas y que funcionan muy bien. Realmente yo no ocupo mucho la acupuntura, sí la he ocupado para otros fines, pero hay una técnica de acupuntura que, por ejemplo, se pone en lo que son las vértebras lumbares y eso ayuda a quitar muy bien el dolor. Yo le he visto cómo la aplican, nunca la he aplicado, pero he visto cómo la aplican y he visto que el paciente termina caminando mejor de cómo llegó y nada más con ese punto de acupuntura. 500 pesos, ¿cuántos serían en dólares? Déjeme sacar mi conversión. Buenas noches, ¿es recomendable intercalar fisioterapias y terapia con luz roja? Claro que sí, sí es muy recomendable. Por eso les digo, son sesiones que se van a tardar que 1 hora. ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar con masajes, después de eso puedo meter algún tipo de ejercicio de flexión y extensión, posterior a eso meter algún tipo de equipo, ultrasonido, láser terapia, electroestimulación, después bajar la intensidad, que también lo vamos a ver alrededor de estas clases, puedo bajar la intensidad de mi ejercicio, volver a flexión y extensión y terminar y cerrar con masajes. Sí, de hecho, lo mejor y lo más recomendable sería variar los ejercicios. Aparte de que siempre tenerlas bajo la manga, ¿por qué? Porque si mi perro o mi paciente no está receptivo ante el ejercicio ese día porque tiene dolor, puedo solamente utilizar la parte de los masajes. ¿Recomendaría usted trabajar con electroacupuntura y magnetoterapia a la vez? Electroacupuntura y magnetoterapia a la vez. Yo creo que es un trabajo muy pesado para un músculo, la acupuntura. Sobre todo cuando le estamos pasando la parte de la corriente eléctrica, yo solamente en esa sesión me quedaría con la electroacupuntura, porque sí es muy pesado para el músculo y vamos a dejar cansado al paciente. La acupuntura y la homeopatía sí tiene basamiento científico y su estudio es una especialidad que dura 3 años.
Lento para completar la fisioterapia. Estoy sacando cuánto sería en dólares, ¿eh? Todavía sigo con esa parte. 500. Me sale que serían 29.21 dólares. La acupuntura y la homeopatía tiene. De hecho, hay un libro muy bueno que sacó la Universidad Autónoma de México de acupuntura. Está bien explicado, está bien detallado y habla desde la anatomía, la fisiología y lo que se hace en cada uno de los músculos. Está muy bien realizado. Así que como fundamento científico, sí, sí tiene fundamento científico. Yo me voy más a la parte de la acupuntura. ¿Alguna otra duda? Mm, Hacer estas terapias para un paciente que tuvo alguna fractura. La decisión de iniciar la fisioterapia depende del cirujano, del médico de cabecera, pero nosotros como fisioterapeutas. Ah, esa es una muy buena pregunta. Este, la fisioterapia nosotros la tenemos que dar lo antes posible. ¿Y cómo podemos iniciar con nuestra terapia frío-calor? Sobre todo cuando acabamos de salir de una cirugía, lo que vamos a tener es la inflamación del tejido. Entonces, podemos utilizar fomentos fríos para iniciar nuestra fisioterapia y eso puede ser a las horas de haber tenido la parte de la cirugía. Entonces, desde ahí nosotros podemos utilizar nuestra fisioterapia. Ya después, para los movimientos, obviamente, a ver primero la evaluación médica y posterior a la evaluación médica, empezar a idear los planes de movilización. Eso ya también tendría que ser otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todos modos, cualquier duda, cualquier aclaración, yo quedo a sus órdenes. Ay, ay, ay. Pues a mi número de teléfono, al correo o en las páginas que manejo, por si llegan a tener alguna duda. O si no, también me pueden hacer llegar sus preguntas por medio del centro. Les digo, esta nada más es como la introducción. Ya en la próxima clase vamos a profundizar un poquito más lo que son las técnicas, lo que es la parte de la anatomía y la parte de la fisiología. Excelente, gracias. No, pues de nada. De mi parte, por esta sesión, pues sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. De nada, hasta luego. Buenas noches. Sí.